reparación, ¿no? ¿Qué es reparar, no? Y allí también sí es importante que nosotros podamos tener, ¿no? También presente a qué nos remite el reparar, ¿no? ¿Qué significa esto de reparar, ¿no? Hablamos del Plan Integral de Reparaciones, hablamos de la reparación en salud, ¿y qué significa esto de reparar, ¿no? Entonces, allí también ustedes van a poder, en el mismo link, con la misma, en la misma aplicación, van a poder ir recogiendo también y registrando aquellas palabras que para ustedes significa este término de reparar, ¿no? Sobre eso también vamos a ir conversando, porque esto, desde ya, hasta el mismo nombre, ¿no? Ya le da una cierta configuración, tiene un sentido, tiene una razón de por qué se está colocando ese término para hablar del programa de reparación en salud o de la reparación en salud. Entonces, es importante también que podamos tener presente, que hagamos visible, ¿no? ¿Qué es lo que estamos asociando con este término en cuanto a la reparación, ¿no? Y allí también vemos cómo están surgiendo, ¿no? Distintos términos vinculados también con las emociones, ¿no? Que van a estar seguramente allí relacionadas, vinculadas, y otros términos que están vinculados más bien con este proceso de recuperación, podríamos decir, ¿no? De atención también, ¿no? Hablan de ayudar, de sanar, de arreglar, de compensar, ¿no? Mejorar por allí, variando, van colocando más, solucionar conflictos, ¿no? Pero tiene también que ver con esta sensación también de injusticia, ¿no? De vulnerabilidad. Eh, por allí veo también remendar, ¿no? Curar, ¿no? Rehacer, por allí vinculado a la psicología, a la salud mental también, ¿no? Cómo está asociado también a ello, reinserción social, ¿no? Eh, y también, bueno, emociones, como les decía al inicio, también están, también aparecen, ¿no? Justamente en este proceso, ¿no? Y cuando hablamos de reparar, no solamente hablamos de acciones, estas acciones van a estar también, como aquí lo están expresando, cargadas también de ciertas emociones que van a acompañar este proceso y qué implica esa reparación, ¿no? También va a implicar tal vez un sufrimiento, va a implicar también algunas otras emociones, ¿no? De tristeza, pero también por ahí alguien colocó sonreír, ¿no? Le vinculaba o lo relacionaba con eso, ¿no? Que no solamente de repente con estas otras emociones duras vinculadas tal vez con el dolor, sino también con otro tipo de emociones, que nos ayuda también a tener allí algunas líneas, ¿no? Sobre qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de reparar. Perfecto. Entonces, aquí ya nosotros podemos tener como un primer acercamiento de lo que llegamos, con lo que nosotros venimos, que parte, como les decía, de nuestra propia experiencia, de lo que ustedes han ido trabajando, de lo que ustedes han ido conociendo, sus propias también vivencias personales, ¿no? Nosotros no somos ajenos, ninguno de nosotros, de nosotras, a lo que ha vivido nuestro país, a estas secuelas, ¿no? A estas situaciones, y por lo tanto, de una u otra manera, estamos también vinculados a ello, ¿no? Entonces, aquí voy a dar una pausa, ya podemos dejar de registrar estos términos. Nos ha ayudado un poco poder estar conectados, ¿no? Y ver justamente cómo se va configurando ello, ¿no? Por aquí veo también en el chat que habían colocado sanar heridas, atender, cuidado, perfecto, restaurar, estigmatización, también, eso también forma parte, salud integral, cuidado, perfecto, perfecto. Gracias por utilizar también el chat. Este también puede ser otro medio para poder compartir. Excelente, entonces acá tenemos ya varios términos que nos van a ayudar, creo que va a ser una buena base para poder trabajar toda la información que va a venir en adelante. Voy a compartir nuevamente la presentación eh, inicial para que podamos continuar. Como les decía, acá estábamos
hablando de estos dos términos, que son los que van a estar constantemente en nuestra presentación, pero cuando trabajemos la reparación, siempre nos vamos a remitir a las víctimas del periodo de violencia y al término de reparar o la reparación, ¿no? Y para comenzar entonces, ¿no? Cuando hablamos de las víctimas y de este periodo y de estos años, del 80 al 2000, estos 20 años, un primer documento que da cuenta, ¿no? Un primer documento además oficial que da cuenta justamente de lo acontecido en este periodo y de lo que han sufrido las víctimas civiles, militares, policiales de este periodo, es el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Este informe es un informe bastante extenso, hay versiones también más breves, y pueden encontrarlo también en las páginas web, donde ustedes pueden allí indagar o profundizar un poco más de información, pero acá les traemos 3 ideas importantes que nos da este informe y todo el proceso que además realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y uno de ellos es que este periodo de 20 años, del 80 al 2000, fue uno de los periodos más intensos, prolongados, extensos, podríamos decir cruentos, ¿no? De nuestra historia republicana, ¿no? Justamente por el tipo de vulneraciones de derechos humanos, ustedes lo han mencionado, desapariciones, torturas, secuestros, asesinatos, ¿no? Hablamos de todas estas vulneraciones sucediendo de manera casi cotidiana, ¿no? En distintos lugares, regiones, comunidades, familias viviendo esto constantemente, diariamente, ¿no? Lo que nos da cuenta de este periodo, ¿no? Y del impacto además tan significativo que ha tenido para nuestra historia, ¿no? Por ello es que la comisión califica de esta manera a este periodo y donde además, ¿no? Estima esta cifra de víctimas fatales de más de 69,000, ¿no? Que finalmente fueron asesinadas, ¿no? Que lamentablemente ya no están con nosotros, y que además también eso da cuenta de lo fuerte que ha sido este periodo y el impacto que ha tenido también, y cómo esto, ¿no? Ha ido reconfigurando también nuestra sociedad. Pero además también, ¿no? Al momento de hacer este análisis, ¿no? Y es algo que en este primer ejercicio que hemos hecho no necesariamente ha salido, ¿no? Hemos hablado un poco de las emociones, de las situaciones que han atravesado las víctimas, pero hay otro elemento que dentro de la Comisión de la Verdad también, al momento de hacer el análisis, al momento de ver quiénes eran las víctimas, ¿no? En este periodo, se encontró que estas vulneraciones no se habían dado, digamos, de una manera indiscriminada, ¿no? Sino que había un porcentaje del más del 70% que las víctimas eran de otro, eran o quechohablantes o que tenían una lengua originaria, ¿no? Es decir, que eran de un grupo étnico, cultural, ¿no? Que además eran aquellos grupos que estaban en zonas y que sufrían también de estas desigualdades, estas brechas socioeconómicas, que estaban en zonas de alta pobreza, con dificultad de acceso, ¿no? A los servicios públicos. Entonces, no había sido, digamos, de una manera, como les decía, indiscriminada este periodo de violencia, sino que especialmente había afectado principalmente a esta población, a estas zonas con estas características, y por lo tanto esto revela también cómo es que estas brechas socioeconómicas y estas dificultades o estas desigualdades, perdón, de tipo étnico-cultural se van agudizando y formaron parte también del, digamos, este perfil o esta caracterización de quienes finalmente sufrieron esta vulneración, ¿no? Que sobre estas condiciones ya bastante duras, sobre ello tuvieron que padecer estas vulneraciones a sus derechos humanos, que además no solamente fueron realizadas por grupos terroristas, sino que también ya sea por acción u omisión del Estado, también hubieron estas vulneraciones, ¿no? Realizadas también por personal militar o personal policial. Entonces, esto también configura un periodo de violencia bastante duro,
que la comisión, dentro de las muchas recomendaciones que brinda, explicita, ¿no?, de que es necesario, es indispensable por el tipo, digamos, de consecuencias, de daño ocasionado que el Estado debe reparar a estas víctimas, ¿no? Repararlas en diversos niveles, de distintas maneras, pero debe haber una reparación, ¿no? Que de alguna manera, ¿no? Por ahí ustedes colocaban rehacer, recomponer, arreglar, ¿no? Que de alguna manera pudiera reparar ese daño tan significativo en este periodo con esta población, en estas comunidades, en estos colectivos, ¿no? ¿Y cuáles eran estas secuelas, ¿no? ¿Cuáles fueron estos impactos, estas secuelas psicosociales, ¿no? Porque no solamente fue a nivel emocional o a un nivel, digamos, más afectivo, personal, sino que también esto se va a dar, ¿no? Estas secuelas o este impacto se va a presentar a nivel también del tejido social, ¿no? Y del relacionamiento que van a tener dentro de las familias y entre, digamos, los integrantes de las comunidades y de la sociedad en general, ¿no? Entonces, estas secuelas van a impactar de una manera muy fuerte en estos tres niveles, que acá, digamos, por ponerlo de alguna manera un poco más visual y didáctica, las estamos separando, pero son secuelas que están interrelacionadas, que no están separadas y que unas van a ir impactando y de repente agudizando también otras, y que va configurando justamente pues la intensidad del daño, ¿no?, que las víctimas sufrieron durante este periodo y que a lo largo de estos años, hablamos de los años 80, casi ya 40 años, ¿no?, 30 años, que han sufrido estas vulneraciones y que hasta el día de hoy siguen vigentes y presentes, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, a nivel individual, cómo estas secuelas no van a producir esta sensación de vulnerabilidad extrema, estos temores, esta ansiedad, estas de repente episodios de depresión, tristeza profunda, estigmatización, por allí habían colocado también, y esto también va a presentarse, ¿no? De hecho, una de las palabras que al inicio apareció cuando hablábamos de víctimas era el terrorismo, ¿no? Y muchas de las personas que tuvieron que salir de sus lugares para poder salvar sus vidas, para poder de alguna manera resguardar, ¿no?, lo que tenían o los familiares que todavía tenían vivos o a sí mismos, ¿no?, llegaron a otros lugares donde fueron estigmatizados, ¿no? Si las personas sabían de dónde venían, entonces eran incluso señalados como terroristas, ¿no? Y esto obviamente impacta en la identidad también de las personas y cómo esto, ¿no? Ya podríamos ir también imaginando, proyectando cómo esto va a ir configurando dentro de la familia también estas relaciones, ¿no? Y hablaban ustedes también de secuestro, hablaban de desapariciones, hablaban de asesinatos, ¿no? Y esto ha generado también dentro de las familias que justamente pues alguno o algunos miembros no estén presentes, ¿no? Ya no puedan ser parte de la familia y esto genere esta desestructuración o que esta pérdida, ¿no?, de estos miembros genere entonces que haya un cambio en la dinámica familiar, que incluso los proyectos de vida o las metas, ¿no?, digamos, las proyecciones que tenían sobre cómo podían ir creciendo como familia, tuvieran que cambiar abruptamente, drásticamente, ¿no? Y esto trunque justamente estos proyectos personales, familiares que tenían, ¿no?, que se proyectaban y que también genere, ¿no?, que otros miembros de la familia, generalmente los menores de edad o los más jóvenes, tuvieran que asumir estas responsabilidades, también mujeres, ¿no?, porque el impacto no fue de una manera igual en todos, ¿no?, sino que también muchas mujeres tuvieron en ese momento también que asumir responsabilidades que en ese momento de repente no estaban desarrollando y empiezan a asumir otros roles, ¿no? Todo esto cambia, ¿no? Por ahí, por favor, hay un audio que se activó, si lo pueden ahí silenciar, muchas gracias.
Entonces vemos cómo también a nivel familiar se empiezan, ¿no?, a generar estos cambios de estructuración a nivel de las dinámicas, y bueno, a nivel comunitario también esto va a verse impactado y afectado, ¿no? De hecho, la desaparición, la muerte también de líderes, ¿no?, de autoridades, o incluso, ¿no?, el hecho de que hayan también líderes, autoridades que hayan avalado o desarrollado también estas vulneraciones a los derechos humanos, haya generado este quiebre, ¿no?, esa ruptura, ¿no?, de este tejido, de esta red, de este soporte social, ¿no?, y que esto efectivamente genere también esta sensación de vulnerabilidad, esta desconfianza también, y que finalmente esta que debería ser más bien, ¿no?, desde lo social, una red de soporte, más bien se resquebraje y alimente, más bien agudice justamente esta problemática, ¿no? De hecho, también otras situaciones, ¿no?, como les comentaba con respecto a desplazamiento, por ejemplo, forzado, ¿no?, y estas situaciones de estigmatización también generaron, ¿no?, que Buenos muchas días. personas tuvieran Llámame que ahí a la corrección ocultar, de ¿no? salud, la que está por el grifo, ¿ya? Perdón, ahí hay alguien que está Sí, en la Champaña, pero por el grifo. con su audio abierto, creo que es Sí. Vilma, me parece. Por favor, si puede allí silenciar su audio, me ayudaría para no tener allí interrupciones. Disculpe, disculpe. O si alguien le puede avisar para que porfa lo pueda silenciar. A ver, vamos a ir continuando. Entonces, les hablaba justamente de este tema, por ejemplo, de los desplazamientos forzados y estas situaciones de estigmatización, ¿no? Y esto que implicó, ¿no?, a nivel también de la identidad personal, a nivel justamente de estos ritos, estos rituales, estas costumbres que tuvieron también, que fueron no solo vetadas, sino que al tener también estas situaciones de estigmatización, tuvieron que ser hasta ocultadas, ¿no?, de tal manera que de alguna forma pudieran evitar estas situaciones. Sin embargo, esto va a tener impacto justamente en este proceso identitario, pero también de cómo se va a tejer socialmente esta red de soporte. Definitivamente todo esto, ¿no?, va a impactar en la forma en la cual empieza también nuestra sociedad, nuestra relación, ¿no?, social, en cómo se va a ir configurando, ¿no? De hecho, en el tema de las secuelas, yo les decía que no están separadas, ¿no? Si bien lo vemos de repente de esta manera, las secuelas van a tener una interrelación, un relacionamiento, una interconexión, y que van a ir, digamos, agudizando unas y otras, ¿no?, impactando, y esto va a ir generando esto que ustedes mencionaban de dolor, sufrimiento, tristeza, ¿no?, depresión, todas estas emociones y sensaciones, pero también va a ir modificando, configurando de otra manera cómo se van relacionando unos con otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el hecho de que hubiera estas situaciones hablamos de la estigmatización que por allí mencionaron, ¿no? Ya nos dice, ¿no?, cómo es que unos veían a otros, ¿no?, u otros cómo se relacionaban con estas personas y desde qué posición, ¿no?, también era que podían verlos, aceptarlos o no, integrarlos o no a su entorno, a su comunidad, y esto va ya a irnos dando cuenta de cómo se va configurando este relacionamiento, ¿no? Ahora, esto que hablamos, ¿no?, de este periodo de violencia, de estos años, ¿qué tan vigente está ahora, no? A veces hemos tenido también nosotros espacios donde por ahí nos decían, bueno, pero esto ya ha pasado hace mucho tiempo, ya las personas han tenido que afrontar, ¿no?, estas nuevas realidades, han tenido que buscar cómo superarlas, cómo seguir adelante, cómo avanzar, y efectivamente ha tenido que empezar nuevos proyectos, nuevas, de repente, formas de subsistencia, de sobrevivencia, ¿no? Pero estas no han estado, digamos, desligadas, ¿no?, de estas secuelas. De hecho, estas secuelas
forman parte de cómo la sociedad que ahora tenemos, ¿no? Y la forma en cómo nos estamos relacionando como país, ¿no? Y como ciudadanos y ciudadanas del Perú, nos vamos relacionando, ¿no? Entonces, yo les traía, ¿no? Justamente aquí, hace un par de días, esto es de hace algunos días, justamente, bueno, en este contexto que tenemos ahora, de estos temas de crisis social, política, incluso la crisis sanitaria también, ¿no? Nos ha puesto de relieve, ¿no? Ciertas situaciones, ¿no? Ha ido presentando o emergiendo, ¿no? Ciertos términos incluso que se utilizan, ¿no? Y que esto nos da cuenta de que efectivamente estas secuelas han tenido un efecto en cómo está nuestra sociedad hoy día, ¿no? Y en cómo nos estamos relacionando unos con otros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá yo les traía estas dos imágenes, estos dos pantallazos de esta red social de Twitter, ¿no? Por poner una, porque en realidad sí, nosotros seguramente vamos a los WhatsApps que tenemos de repente personales o laborales o amicales o familiares, ¿no? Seguramente tenemos mucho de estos términos que también han ido apareciendo, ¿no? Para calificar a unos o a otros, ¿no? Como ese término terruca o hablar de sendero luminoso, ¿no? Y todo esto nos va indicando, ¿no? De cómo aún hay aspectos que no están, no están siendo atendidos y cómo emergen en estas situaciones de crisis, ¿no? Quiere decir que están todavía presentes, que están vigentes y cómo esto puede ir o cuánto de esto está también movilizando en las víctimas. Ustedes me decían, ¿no? Justamente ese tema del dolor, la tristeza, todo lo sufrido, cuánto de esto puede estar movilizando eso que se ha vivido, ¿no? Cuánto de eso puede estar impactando, ¿no? Y de qué manera puede estar impactando en las comunidades, en cómo se están relacionando dentro de las comunidades, cómo se están sintiendo también las personas. Y esto es algo que sí es importante que podamos tenerlo presente, ¿no? Porque esto de alguna manera nos ha puesto delante la necesidad, ¿no? De poder trabajar porque ha afectado a nuestra sociedad, ¿no? Y desde qué punto, desde qué, digamos, lugar también vamos relacionándonos con el otro, con la otra persona, ¿no? En esa medida, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos también en este contexto de la crisis sanitaria, ¿no? Y en estos periodos en los que tuvimos las cuarentenas, en que cerró, ¿no? Se cerraron todas las actividades y habían policías militares, habían toques de queda, ¿no? Todo esto también iba justamente configurando o movilizando, ¿no? O actualizando, ¿no? Estas secuelas, estos traumas, estas situaciones vividas, ¿no? Movilizaba también, ¿no? Justamente se abrió otro audio por ahí. Me parece que aquí dice Centro de Salud San Antonio. Creo que ya se salió. No sé si por ahí le puede alguien avisar Hay que hacerlo, para que pueda cerrar su audio. Ahí, Centro de Salud San Antonio. Si le pueden comentar, por favor, agradecería. Les comentaba sobre la crisis sanitaria, ¿no? Y cómo estas situaciones, por ejemplo, de los toques de queda, ¿no? Ver militares, policías en las calles, ¿no? Nuevamente, digamos, cómo esto puede ir actualizando, ¿no? Removiendo, ¿no? Vivencias, situaciones, ¿no? Y cómo esto va impactando también, ¿no? En la salud emocional actual, ¿no? De las familias, de las víctimas, de las comunidades, ¿no? Entonces, estas situaciones y estos contextos nos han hecho justamente ver la necesidad, ¿no? De poder trabajar y seguir, ¿no? Abordando este tema porque está todavía muy vigente y presente, ¿no? A ver, vamos aquí a continuar, ¿no? Entonces, ¿no? Frente a estas situaciones, frente a estas secuelas, estos impactos, ¿no?
Y todo este daño, ¿no?, ocasionado y esta necesidad de reparación es que, y bueno, a partir también de la organización de las víctimas, ¿no?, que luchan justamente porque se repare, porque se les atienda, porque efectivamente hay una respuesta pertinente, oportuna al daño sufrido, es que se crea la ley 28592, ¿no?, que es la ley que crea, ¿no?, el Plan Integral de Reparación. Esta ley, ¿no?, para su implementación hay dos entidades importantes, ¿no?, que debemos tener en cuenta o tener presente. Es importante que ustedes también lo conozcan, ¿no?, de repente no necesariamente como un detalle específico, pero sí para que cuando las víctimas o las personas, las comunidades le hagan referencia a ellos, ustedes puedan tener también ese conocimiento, ¿no? Una de estas entidades es el Consejo de Reparaciones, ¿no? El Consejo de Reparaciones, uy, hay otro audio por ahí, creo que sigue todavía, el audio del Centro de Salud San Antonio, no sé si por ahí, por favor, se ha activado su audio, si lo puede cerrar. Doctora, le recomiendo que mejor desactive todos los audios desde la administración para que no tengan ese problemita. Gracias. No sé, ahí, Rosa, si de repente me das el anfitrión o coanfitrión para poder ahí hacer el silenciamiento o silenciar. Ya, gracias, gracias. Bien. Sí, ya silencié eso. Ya, muchas gracias, ya, perfecto. Entonces, continuamos, ¿no? Entonces les decía que para implementar la ley, justamente hay dos entidades, ¿no?, que se encargan justamente de esta implementación. Una de estas entidades es el Consejo de Reparaciones. Este consejo forma parte del Ministerio de Justicia y tiene como, digamos, principal labor el registro único de víctimas. Es decir, que este consejo lo que hace es recibir los testimonios y hacer todo un proceso, hay un proceso muy minucioso que realizan para poder, digamos, corroborar, verificar los testimonios, las afectaciones, los daños sufridos, y una vez corroborado y pasado este proceso, ¿no?, que tienen ellos de evaluación, las personas, las víctimas pueden inscribirse en este registro y esto permite tener una base de datos, ¿no? Una base de datos que luego nos permite a nosotros, que somos parte más bien de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel que hace seguimiento al tema de reparaciones, que es otra entidad que también forma parte del Ministerio de Justicia, pero son dos entidades independientes o autónomas, pueda hacer esta acción de seguimiento. Específicamente solamente quería hacer una mención con respecto al Consejo de Reparaciones y de ese registro que hace, que es una base de datos, ¿no?, como les decía, que va a trabajarlo en distintas regiones, va recogiendo estos testimonios. Allí hay un elemento que sí es importante también que ustedes puedan tener presente, y es que una vez que las personas están ya acreditadas, ¿no?, que ya se inscriben y ya forman parte de este registro único de víctimas, les entregan un certificado de acreditación, ¿no? Aquí les traigo un modelo. Este certificado tiene un código. Generalmente las víctimas, tal vez cuando se acerquen a sus centros de salud, a los establecimientos de salud, les van a mencionar, ¿no?, mira, yo tengo mi código RUP, y este código RUP, en el caso de las víctimas individuales o de las personas, empieza con una P y luego tiene una numeración, ¿no? Y seguramente tal vez alguno de ustedes incluso haya visto, ¿no?, muchas veces llevan justamente las víctimas este certificado como de una manera, digamos, de poder acreditar que son víctimas y que les corresponde la reparación en salud, ¿no? Entonces, es importante que podamos también conocerlo, ¿no?, al menos tener presente, ¿no?, que hay este documento, porque esto también genera un impacto dentro de las víctimas cuando podemos un poco, de alguna manera, visibilizar justamente, ¿no?, esta condición, ¿no?, reconocer, sí, efectivamente, sé que hay un certificado, entiendo de que esta forma parte justamente de un proceso en el cual se le ha acreditado como víctima, ¿no? Entonces, eso también tiene un impacto simbólico, ¿no?, en cómo también se vincula, ¿no?, el establecimiento, el personal del establecimiento con la víctima que de repente lleva o comunica o habla sobre esto, ¿no? El conocerlo ya va a modificar o de alguna manera va a ayudar
a tener un relacionamiento distinto, ¿no? Cuando hablábamos al inicio de estas secuelas y todo lo que ha sucedido, ¿no? Y como les decía, tanto desde grupos terroristas como también, ¿no? Desde agentes del Estado que vulneraron estos derechos, lo que ha generado todas estas secuelas en distintos niveles es tal vez como una base esta desconfianza, ¿no? Desconfianza en el otro, desconfianza en el Estado, desconfianza en las autoridades, desconfianza que no permite justamente, pues, este tejido social, ¿no? Que resquebraja, que justamente rompe este tejido y que incluso, ¿no? Entre las mismas personas, ¿no? Pues esta estigmatización, ¿no? O estas etiquetas que se van colocando van generando justamente, pues, esta diferencia, ¿no? Tú por allá, yo por aquí, y va generando esta desconfianza. El hecho de que nosotros podamos, ¿no? Visibilizar, reconocer, por ejemplo, esto, tener esta información y validarla, ya va ayudando justamente a construir ese vínculo de confianza, ¿no? Y que nuevamente no se sientan invisibilizadas, ¿no? No conozco, no sé, que eso justamente es lo que buscamos que estos espacios nos ayude a ir evitando, ¿no? Y bueno, si efectivamente pues no recordamos o no lo conocemos, tener justamente esa posibilidad de hacer esas consultas o de poder más bien, ¿no? Pedir esta información para que ustedes también puedan compartirla de repente con el personal con el que trabajan. Entonces, esto un poco para que dentro del proceso de acreditación, que tiene, ¿no? sus propios mecanismos, hay ese certificado, hay un código RUF, y esto es lo que permite, digamos, a las víctimas saber de que están siendo reconocidas por el Estado. Esto es una base oficial del Estado, entonces es importante que tengamos presente ello. Ahora, en el caso de las víctimas, ¿no? Hablábamos justamente, mencionábamos todas estas vulneraciones y todas estas situaciones, pero el registro, ¿no? de víctimas no solo hace un registro individual, es decir, de aquellas personas que sufrieron esta vulneración o de los familiares, ¿no? De las víctimas, sino que también hace un registro de víctimas colectivas. Estas víctimas colectivas se refieren a comunidades, ¿no? Comunidades que se vieron afectadas también por el periodo de violencia como colectivo, ¿no? Como grupo humano. Y también dentro de las víctimas colectivas están los grupos organizados de desplazados o, digámoslo así, como grupos de víctimas, ¿no? desplazadas que ya no regresaron a su lugar de origen, ¿no? sino que se desplazaron en otro lugar, y este grupo de víctimas se asociaron y se registraron también en el registro único de víctimas. En el caso de las víctimas individuales, para los efectos del RUP, del Registro Único de Víctimas, ellos le denominan el libro 1, y ahí están esa base de datos, ¿no? Donde hay esta serie de afectaciones, ¿no? Ya ustedes lo han mencionado también: desaparición forzada, el fallecimiento o el asesinato, ¿no? De familiares, la violación sexual, la violencia sexual, la tortura, el secuestro, el desplazamiento forzoso, detención arbitraria, reclutamiento forzado, personas que quedaron con discapacidad, ¿no? Justamente a raíz de estas situaciones. Bueno, hay una serie, allí vemos, de afectaciones y vulneraciones que de repente la lectura que hago no hace tal vez justicia a lo cruento que ha sido, ¿no? esto, y padecerlo, y sufrirlo, y presenciarlo, ¿no? De la misma manera, para el caso del RUP, en el caso de las víctimas colectivas, ellos le denominan el libro 2, ¿no? que es donde están justamente registradas las comunidades, que están registrados estos también asociaciones o grupos de personas desplazadas, y también tienen una serie de afectaciones, ¿no? que como colectivo han sufrido, ¿no? Justamente hablamos de cómo se va a resquebrajar o romper, ¿no? este tejido, ya sea comunal, familiar, de los servicios también básicos, ¿no? Cómo se va a romper esta institucionalidad comunal, el tema del desplazamiento, el arrasamiento que sufrieron también comunidades. Bueno, hay una serie de afectaciones que también como colectivo, como grupo humano, impactó también, y por ello también es reconocido como parte de las víctimas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las víctimas, hablamos tanto de las víctimas individuales,
¿no? Como de las víctimas colectivas de estas comunidades y estos grupos, ¿no? Entonces también eso es importante que dentro, digamos, de la información que tenemos, tengamos también en consideración. De hecho, esto también va a contribuir a que podamos ir focalizando las acciones que desarrollemos a nivel colectivo, comunitario. Esto con respecto un poco para tener en cuenta cómo hace el registro, qué es lo que va registrando el Consejo de Reparaciones que encontramos en el RUP. Ustedes también lo pueden encontrar en la página web del Registro Único de Víctimas, si desean de repente por ahí indagar un poco más. Pero esto es en líneas generales un poco la información que podemos encontrar y que nos puede servir para el trabajo que vamos a desarrollar. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen o ya tenían esa información, entonces aquí podemos ir reforzando acerca de ello. Y les decía que hay dos entidades que van a justamente a contribuir con la implementación de la ley, ¿no? Lo primero era tener esta base de datos. Por cierto, esta base de datos es una base de datos que sigue abierta, es permanente, se siguen recibiendo testimonios, se siguen inscribiendo, siguen pasando por este proceso, entonces constantemente se va actualizando y se va ampliando también el listado, tanto de comunidades como de víctimas, ¿no? Que se van registrando. Y creo que allí también un elemento importante es que si encontramos también en el proceso de atención de repente personas que por distintos motivos no llegaron o no quisieron de repente en su momento registrarse o acreditarse, pueden hacerlo aún ahora, ¿no? Porque tenemos efectivamente desde el Consejo de Reparaciones está todavía abierto, así que pueden hacerlo. Es importante allí que también, ¿no? De esa información podamos también alcanzarla para que puedan luego acudir al módulo del registro y así puedan más personas acceder a ese tipo de los programas de reparación. Pero la otra entidad que les mencionaba es la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que es la CEMA, que hace el seguimiento a todas las políticas o las acciones del Estado, ya en la implementación específicamente de los programas de reparación, ¿no? Y la CEMA está conformada por 11 sectores, 11 ministerios, entre ellos el Ministerio de Salud, está también el Ministerio de Educación, de Vivienda, el MIS, el MEF, está Agricultura, están diversos ministerios, 11 ministerios, y también 4 organizaciones de sociedad civil. Esta comisión se reúne cada cierto tiempo para evaluar y ver los avances y determinar ciertas acciones a realizar. Pero ya de manera operativa, esta comisión tiene una secretaría ejecutiva. Esta secretaría ejecutiva, que es, digamos, la que preside la comisión, es la que tiene a su cargo el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y es el equipo al cual pertenezco, justamente a la Secretaría Ejecutiva de la CEMA. Y esta secretaría es la que va a hacer las coordinaciones, los monitoreos respectivos para que los programas de reparación que forman parte de este plan integral que se creó con la ley 28592 pueda ser monitoreado y para ello va a coordinar con ministerios, va a coordinarse con los gobiernos regionales, con distintas también entidades para que efectivamente esto pueda implementarse, no solo con las que forman parte de la comisión, sino con todas las entidades que van a poder contribuir justamente a este proceso de reparación, ¿no? Entonces, en esa medida es que vamos desarrollando distintas acciones. Algunas de las líneas de trabajo, las principales líneas de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Y que vamos desarrollando en el marco del plan integral, es que, por un lado, bueno, trabajamos estas asistencias técnicas, ¿no? Para poder apoyar, ¿no? En temas de repente de planificación, de diagnósticos, elaboración de repente de documentos técnicos, que pueda ayudar justamente a incorporar, ¿no? Esta mirada o este principio reparador al momento del desarrollo o la planificación de actividades. Allí enmarcado está también justamente estos espacios de capacitación. Está también otra línea de trabajo, el poder articular con distintos grupos, ¿no? O generar estos espacios también de diálogo con las organizaciones de víctimas, ¿no? Yo les comentaba, ¿no? Que justamente la ley, ¿no? Y el impulso para que se pueda crear también forma parte de la lucha, ¿no? Y organización de las víctimas, que es importante que podamos reconocerlo, ¿no? Que podamos allí
visibilizarlo, porque justamente las víctimas se han ido agrupando, ¿no? Y conformando, ¿no? Ya sean organizaciones a nivel nacional, como regional, como más local, ¿no? Y estos representantes son los que más bien van a ayudarnos, ¿no? A tener la información sobre la situación actual, las necesidades actuales también de las víctimas, ¿no? Y cómo estas secuelas o estos impactos, ¿no? Que ha tenido este periodo de violencia se están presentando y cómo podemos también trabajarlo, ¿no? Por eso es importante tener también presente o mapeado a estas organizaciones o a los representantes para que puedan ser efectivamente nuestros aliados y en esa medida poder ayudar en el fortalecimiento de los programas de reparación, en este caso la reparación en salud. Y bueno, también dentro de estas acciones más de coordinación, la otra línea de trabajo es este seguimiento, monitoreo y la incidencia para que efectivamente el plan integral de reparaciones pueda irse implementando, pueda tener las mejoras y pueda irse fortaleciendo. Como les decía, las víctimas son víctimas civiles, militares, policiales, ¿no? Y lo que buscamos es que desde estas líneas de trabajo, desde estos distintos espacios, se pueda garantizar su implementación, ¿no? En esa medida, para ello nosotros desarrollamos, ¿no? Tanto espacios de capacitación como reuniones, asistencias técnicas, hay mesas de trabajo también, hay los Corepir también, ¿no? Que justamente son espacios regionales donde también se hacen estas articulaciones y para ir ya entrando específicamente en lo que es el PIR o el Plan Integral de Reparaciones, para que también puedan tener un vistazo de cuáles son estos programas, ¿no? Aquí les he traído un pequeño resumen, ¿no? De estos programas. Ya creo que en una de las diapositivas les colocaba que son 7, ¿no? El Plan Integral de Reparación está conformado por 7 programas, ¿no? La ley crea 7 programas, cada uno de estos programas va a tener una temática, un grupo objetivo dentro de las víctimas, al cual, de acuerdo a sus afectaciones, de acuerdo al impacto, va a desarrollar estas acciones reparadoras, ¿no? Hay, por ejemplo, el programa de reparaciones económicas, ¿no? De repente, como para tener esta información general, este programa que es administrado, que está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realiza una entrega económica a los familiares de aquellas víctimas que sufrieron asesinato o desaparición forzada, y también la entrega económica se realiza a víctimas de violación sexual y víctimas con discapacidad, ¿no? Entonces, para quienes tuvieron estas afectaciones, tienen derecho, ¿no? A recibir hay un procedimiento también que se sigue, se publica y así puede reparación. Colectivas. Este programa ya, su nombre nos indica un poco a quién está dirigido, ¿no? Que son a estas víctimas colectivas que les mencionaba, las comunidades, a estos grupos de víctimas desplazadas. Y también está a cargo del Ministerio de Justicia. Hay un financiamiento que se coordina, que se trabaja con las municipalidades para poder implementar proyectos productivos o proyectos de infraestructura. Especialmente en este programa hay un proceso participativo, hay asambleas, las víctimas colectivas, las comunidades son las que eligen, ¿no? Tienen una asesoría justamente para poder elegir y se trabaja justamente en estas comunidades y en estos grupos que están inscritos en el registro, ¿no? Único de víctimas y que podría ser, ¿no? Creemos también, y seguramente en algunos otros espacios de coordinación se ha hecho mención, podría ser también un espacio en el cual también se puedan trabajar estas intervenciones comunitarias, ¿no? ¿Por qué? Porque en el proceso de reparación colectiva, justamente en el protocolo, ¿no? En los lineamientos, en las acciones a seguir, cuando se trabaja esto, también se moviliza, ¿no? Mucho de lo vivido, toda este impacto, ¿no? Va también a emerger, ¿no? Y en ese proceso también es importante que pueda haber un acompañamiento, que pueda justamente hacerse un trabajo. Entonces creemos que también dentro de este espacio de los programas o del programa de reparación colectiva podría ser también una oportunidad para poder y también, ¿no? De alguna manera
hacer visible, ¿no?, una reparación más integral, ¿no?, en la que se trabaja por un lado de repente estos proyectos, pero también se va acompañando desde la intervención comunitaria, ¿no?, que sería, creo que, uno de los caminos que esperaríamos que se pueda ir también reforzando y afianzando. Está también el programa de restitución de derechos ciudadanos. Este programa está orientado justamente a ayudar, apoyar, orientar, ¿no?, justamente a las víctimas para que pueda restituirse, ¿no?, el ejercicio de ciertos derechos, ¿no?, por ejemplo, de repente algún tema legal, ¿no?, también de repente saneamiento de algunos inmuebles. También allí lo que se ha ido trabajando en el marco de este programa es la exoneración de algunos pagos de algunas tasas, ¿no? Y eso, bueno, se va coordinando con las municipalidades, ¿no? La regularización legal, de repente, de algunas situaciones que por el periodo de violencia se vieron afectados, y allí se coordina con distintas entidades, con RENIEC, con municipalidades, con notarios, ¿no?, con distintas entidades para que pueda ayudar a la restitución de estos derechos que fueron vulnerados. Está el programa también de reparaciones simbólicas. Este programa desarrolla una serie de acciones, ¿no?, como ceremonias de disculpas públicas, ¿no?, hay actos de reconocimiento también público, creación de espacios de memoria, de lugares de memoria, todo ello con la finalidad de poder reconstituir este lazo social, ¿no? Y de hecho también hay centros de salud mental comunitarios que han generado también estas acciones o estos actos simbólicos, porque esto va ligado, ¿no?, muy estrechamente con, por un lado, la memoria, ¿no?, histórica, esta memoria también crítica sobre este proceso, pero también es parte de hacer un reconocimiento, ¿no?, brindar, ¿no?, visibilizar este respeto y esta dignificación también de la memoria de las víctimas, ¿no? Entonces, este programa se trabaja también a nivel tanto de las víctimas individuales como colectivas, ¿no? Y es un espacio también muy importante para poder fortalecer este respeto, ¿no? Y un poco en esa mirada de esta estigmatización, estas situaciones, ¿no?, que más bien generaron esta desconfianza y esta ruptura de este lazo social, pueda más bien irse trabajando, recomponiendo, reconstituyendo ese lazo, ¿no? No solo entre las personas de repente que están en una comunidad o entre los mismos integrantes de la sociedad, sino también entre el Estado y las víctimas, ¿no? Entonces, este es otro de los programas también que se va implementando y que forma parte del PIR, del Plan Integral de Reparaciones. Y los últimos 3 programas, bueno, sobre reparación en salud vamos a hablar un poquito más a profundidad, pero los otros 2 programas es el programa de reparación en educación, que por la competencia, esto lo implementa directamente el Ministerio de Educación, ¿no? Y para ello, bueno, están algunas modalidades como exoneración de pagos, becas, ¿no? Y este programa en particular, para que ustedes también tengan conocimiento, es el único programa que las víctimas pueden transferir, ¿no? Es decir, sabemos que muchas de las víctimas, ¿no?, efectivamente, hablábamos hace 30, 40 años, han sufrido estas vulneraciones y hasta el día de hoy probablemente no han podido acceder a este programa, ¿no? Y por lo tanto ya estas personas más bien por sus propios medios han accedido a estudios o han, digamos, atendido, ¿no?, esta necesidad en educación. Y por lo tanto ahora ya de repente como una persona adulta mayor o ya una persona que ya tuvo este proceso formativo, ya no requiere, de repente ya no es este momento, ¿no?, el que puede hacer uso de este derecho, ¿no?, de reparación en educación. Entonces, para este programa en particular, si esto es así, la víctima puede hacer la transferencia de este derecho a un familiar, que en este caso puede ser su hijo, su hija o su nieto, su nieta, ¿no? Y para ello hay un registro especial a quienes se les transfiere este derecho, que también lo maneja el Consejo de Reparaciones, que es el REBREP, así se llama ese registro. Eso como para que también puedan tenerlo como parte de
esta información sobre el programa de reparación y educación. Y luego está el programa de promoción y facilitación al acceso habitacional. Este programa, en resumen, es el programa de reparación en vivienda a través del programa de techo propio. Y allí, bueno, también se dan algunas facilidades, hay algunos mecanismos para que las víctimas puedan acceder a este programa. Pero en este programa, quienes acceden a este son aquellas víctimas que entre sus afectaciones tienen el desplazamiento forzado, ¿no? Son aquellas víctimas que tienen el desplazamiento forzado como una de sus afectaciones puede acceder a este programa, y también aquellas víctimas que perdieron, ¿no? Que tuvo la pérdida de su vivienda producto del periodo de violencia, que también es un grupo menor, pero que también forma parte de este grupo al que está dirigido este programa, ¿no? Eso como una mirada así muy general para que ustedes tengan también conocimiento de estos 7 programas que forman parte del Plan Integral de Reparaciones. Cada uno de estos programas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vivienda, va a ser el Ministerio de Vivienda el que, digamos, se encarga de ejecutar, y nosotros vamos haciendo el monitoreo, el acompañamiento, del mismo modo de educación y del mismo modo en salud, ¿no? Justamente por eso es que EMISA es quien va desarrollando estos espacios y nosotros vamos acompañando y coadyuvando justamente a este proceso. Ahora, con respecto al programa de reparación en salud, y para poder justamente entrar, ¿no? En materia, vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado justamente de qué es reparar, ¿no? Y habíamos, ¿no? Ustedes habían colocado varios términos para hablar justamente acerca de lo que era reparar, ¿no? Habían mencionado el poder recomponer, ¿no? El poder rehabilitar, el poder rehacer, el poder ayudar, ¿no? El poder acompañar. Habían varios términos que hablaban justamente de la reparación. Como les decía, hablar del Plan Integral de Reparaciones es hablar justamente también de lo que significa reparar, ¿no? Dentro de la ley y del reglamento del Plan Integral de Reparaciones, allí se especifica, ¿no? Que todas las acciones del Estado deben tener una finalidad reparadora. Es decir, que lo que planifiquemos, lo que vayamos a desarrollar digamos, dirección o orientado para la atención a las víctimas, debe tener esta finalidad. ¿Y qué implica esta finalidad reparadora, ¿no? Lo que implica es de que estas actividades deben expresar de manera explícita este reconocimiento a la condición de víctima, es decir, que debe estar específicamente dirigido justamente a las víctimas, y debe contribuir justamente a que puedan acceder a ejercer estos derechos que fueron violentados, que fueron vulnerados durante este periodo, y apoyar justamente en esta restitución, en esta reparación, tanto material y moral, por los daños sufridos, ¿no? En algunos casos mencionaban justamente el poder recomponer, ¿no? O restituir de repente las condiciones previas a este daño, ¿no? Que dependiendo también de las secuelas, ¿no? Y de las condiciones, no necesariamente se logre efectivamente esta restitución, pero sí poder superar este impacto, este daño, y que pueda estar en una mejor condición, ¿no? Que dignifique también su vida y que le permita, ¿no? Poder desarrollarse de la manera más óptima, ¿no? En su entorno, en su comunidad y de manera personal, ¿no? Entonces, hay estos elementos que ustedes han ido mencionando, pero que parte justamente de este reconocimiento de la condición de víctima, y por lo tanto las actividades deben tener, ¿no? Esa diferenciación, deben tener esa especificidad, deben estar orientadas justamente a ello. Desde allí va a ir contribuyendo justamente a esta finalidad reparadora. Dentro del programa de reparaciones en salud, ¿no? Hay unos lineamientos justamente que ya hace bastante tiempo se emitieron con respecto a qué implicaba este programa de reparaciones en salud. Este programa tiene como objetivo, ya lo dice el mismo reglamento y la misma ley, tiene 3 puntos importantes, ¿no? A los cuales debe orientarse, a los cuales debe abocarse para poder
contribuir justamente en este proceso. ¿Qué implica entonces la reparación en salud? Implica trabajar justamente esta recuperación, ¿no?, de estas secuelas, de estos impactos, de estos traumas, desde la salud física y también la salud mental, ¿no? Por allí salió mucho el tema de salud mental, pero siempre tiene también que estar vinculado con el tema de salud física, ¿no? Entonces, este proceso de recuperación de estos impactos, de este daño, de estos traumas, estas secuelas psicosociales, debe ser una de las metas o de los objetivos justamente de la reparación en salud, pero también debe estar aunado o debe trabajarse esta reconstitución de estas redes, de este tejido social, de este soporte social, ¿no? Porque justamente esta fractura, esta división, es lo que va a ir alimentando también, ¿no?, estas secuelas. Entonces, es importante que se pueda trabajar también esta reconstitución, este fortalecimiento de estas redes, de este tejido social que se vio fracturado, dañado durante este periodo. Y además que puedan fortalecerse estas capacidades en las víctimas para su desarrollo personal y su desarrollo social. Entonces hay 3 elementos allí que van a justamente estar vinculados y que van a permitir que se pueda desarrollar esta reparación en salud, ¿no? Entonces, esos 3 elementos es importante que lo tengamos presente y que en función a ello también veamos si lo que estamos trabajando o lo que estamos planificando, lo que hemos estado desarrollando, va orientado a algunos de estos 3 puntos, ¿no? También en los lineamientos, bueno, tanto en la ley y en el reglamento, habla sobre las modalidades, es decir, que la reparación en salud no se va a dar de una sola manera, sino que hay distintas modalidades en las cuales se puede o se debe implementar este programa, ¿no? Por un lado, asegurar la atención integral, el acceso a la atención, ¿no? Creo que ustedes han tenido también una capacitación con TIS y justamente la idea es que las víctimas puedan tener esta afiliación, es que les permita acceder a esta atención integral, ¿no?, que puedan ser atendidas, que puedan acceder a los servicios de salud y en esa medida ahí es donde se articula con el CIS. También otra de las modalidades es esta recuperación, ¿no?, integral desde la intervención comunitaria. De hecho, recuerdo que el año pasado en las capacitaciones que se estuvieron desarrollando, el director justamente de la Dirección de Salud Mental recordaba cómo el trabajo y toda la labor que se inició justamente a partir de ese periodo de violencia es lo que va a impulsar este cambio, transformación que está teniendo también el abordaje en salud mental, esta mirada, este enfoque comunitario, justamente porque el impacto de este periodo de violencia no solamente fue a nivel individual de personas, sino de cómo estaba afectándose también la configuración de este tejido dentro de la comunidad, cómo se relacionaba, no era solamente a un nivel individual. Por ello es que empieza a gestarse justamente la necesidad de trabajar desde el ámbito de la salud mental esta mirada comunitaria. Y justamente una de las modalidades para trabajar la reparación en salud es que pueda trabajarse esta recuperación desde lo comunitario y ahí hablamos de cómo fortalecer o cómo reconstituir estas redes, cómo trabajar la recuperación de esta memoria histórica, cómo fortalecer o generar estos espacios también comunitarios, ¿no? Pero también que esté conectado con la recuperación ya desde la intervención clínica, ¿no? O la atención clínica. Entonces, allí vemos 2 elementos que son importantes también para trabajar el tema de la recuperación en la salud de las víctimas, ¿no? Otra de las modalidades es la promoción y prevención a través de la educación y sensibilización, y allí también es importante que se puedan desarrollar acciones para que se pueda justamente promover una cultura de paz, prevenir, ¿no?, que estas situaciones no se presenten y que se pueda justamente pues fortalecer esa cultura de paz dentro de nuestros entornos y nuestra sociedad, ¿no?, tan necesarios también en estos momentos. Que se puede incluir dentro de las políticas públicas de salud. Ahí les voy a compartir algunas justamente de las normativas que entiendo que también ya han ido conversándolas, pero vamos igual a hacer mención ahora y fortalecer, mejorar también la infraestructura de los servicios de salud. Eso también es importante porque esto va a permitir justamente que el acceso pueda ser oportuno, pueda ser pertinente, ¿no?, y pueda contribuir justamente a todo ello. Entonces son distintas modalidades en las cuales
la reparación en salud debería irse implementando, y es a ello a lo que buscamos que se pueda ir fortaleciendo en este proceso, ¿no? También en los lineamientos del programa de reparaciones en salud, que ustedes lo pueden encontrar en la página web de la SEMAN, hay algunos resultados, ¿no?, que al momento en que se elaboraron se esperaban, ¿no? En este caso, uno de los resultados era que pueden incorporarse en los planes, en los programas institucionales, ¿no? Allí de repente la pregunta es, ¿qué tanto están dentro de sus planes de trabajo, de sus programas, de sus estrategias, incorporados justamente las actividades o las acciones de reparación en salud? Ahí es importante que podamos evaluar, analizar eso, y si no, hacer esa incorporación. Que las víctimas puedan estar afiliadas efectivamente al SIS, y para ello hay un procedimiento también que les permita tener el acceso a la atención en salud, que puedan recuperar estas capacidades emocionales, reincorporarse, ¿no?, a esta vida familiar y social, ¿no?, que se vio afectada. Muchas de las víctimas, y ustedes seguramente también quienes han tenido este contacto directo, habrán recibido, ¿no?, seguramente esta situación de repente de quienes empezaron a organizarse o dirigir o luchar justamente por estos derechos, ¿no? Luego tenían dentro de la familia, ¿no?, situaciones en las que incluso sus hijos les reclamaban luego, ¿no?, en la que hubo de repente un tiempo, ¿no?, que tuvieron que dedicar para poder conseguir estos derechos, pero que esto implicó también que de repente no tuviera ese tiempo dentro del hogar, ¿no? Y cómo esto va a configurar también actualmente, pues, una forma también de relacionamiento dentro de la familia, dentro también de cómo se vinculaba dentro de su entorno, ¿no? Entonces, ahí hay elementos, ¿no?, uno de los resultados es que se pueden promover justamente actividades de rehabilitación, de integración ya en el ámbito comunal, familiar, que participen también otras organizaciones, instituciones, ¿no?, que tiene que ver con las redes, ¿no? Ahí estamos viendo justamente cómo se puede ir fortaleciendo estas redes y que esto justamente pueda afianzar este lazo social que se fue resquebrajando a partir de este periodo, ¿no? Y también, bueno, la capacitación del personal, que es importante, y este espacio justamente contribuye a ello, y todos los espacios que se han ido generando van apuntando hacia ello. Y que pueda haber un modelo justamente de atención integral. Hay documentos también que van aportando justamente en ese sentido para que pueda haber acciones diferenciadas en la atención de reparación en salud. Entonces, hasta allí, no sé si todo está más o menos claro, está más o menos, digamos, con la información, ¿no?, un poco ya entendida, comprendida, ¿no? Si por ahí seguramente algunos de ustedes ya conocían un poco más o de repente no tanto, bueno, ahora la idea es que podamos tener esta información. Sí, luego vamos a través de la licenciada Rosa, vamos a compartir la presentación para que ustedes tengan esta información y la puedan también compartir, por supuesto, con sus equipos. Aquí, entonces, yo les mencionaba, ¿no?, que la reparación en salud, entonces, tiene estos objetivos, tiene estas modalidades, está buscando, ¿no?, lograr justamente esta recuperación, esta reconstitución de este tejido social, fortalecer estas capacidades, ¿no? Entonces, en esa medida, sí es importante que nosotros podamos ahora, ¿no?, me gustaría que podamos un poco de la práctica que hemos tenido, de las acciones que hemos ido desarrollando, ¿no?, que podamos allí, les pediría compartir también a través del chat qué acciones, ¿no?, qué acciones se han, perdón, por aquí, qué acciones ustedes han visto o han de repente trabajado, ¿no?, en el marco de esta reparación en salud en su región. Algo muy breve, de repente alguna campaña, algunas atenciones, algún tipo de acción, me gustaría que lo puedan colocar, ¿no?, en el chat para ir ahí compartiendo, bueno, ya que somos muchos y el tiempo también es corto, no vamos a poder de repente conversar sobre ello, pero sí me gustaría que sobre esto que ahora les he compartido, ¿qué acciones ustedes nos pueden compartir que han ido desarrollando
para la reparación en salud en su región, ¿no? Como les decía, de repente algunas campañas, de repente algún tipo de atención, algún tipo de, no sé, visitas, ¿no? Y que puedan allí colocarlo en el chat. O, en todo caso, si por ahí de repente no hemos participado directamente o no tenemos esa información en este momento, ¿no? Podamos, en todo caso, colocar, ¿no? ¿Qué acciones podrían realizarse? ¿Cuáles creen ustedes que podrían también allí realizarse, ¿no? Y podemos allí aprovechar en el chat para colocarlo. Y si han participado de estas acciones o de estas actividades, también les pediría que podamos allí agregar quiénes o qué servicios han participado. Participado de repente del área de psicología, enfermería, de repente trabajo social, de repente, no sé, medicina general, que podamos allí colocar, ¿no? Por ahí me están poniendo visitas domiciliarias, difusión radial, que han coordinado también ahí con el responsable de la municipalidad, que es el tema de reparaciones. Bien, ¿no? De repente, ¿quiénes participaron allí? De repente, no sé si es el área de psicología, de repente ha sido una actuación, de repente, de distintos servicios, han hecho visitas institucionales, por ahí me están preguntando algo de presupuesto, ¿no? Del MICUS, eso lo respondo más adelante. Incidencia, articulación, promoción del autocuidado, visitas domiciliarias, difusión radial, identificación, ¿no? Ahí hay otra acción también, la identificación de este grupo. Por ahí, a ver, ahí nos mencionan que ha participado la psicóloga, el puesto de salud, entiendo también. El servicio de psicología, ayuda social también, excelente. Ahí vamos viendo entonces algunas de las acciones, ¿no? Que ya ustedes han ido de repente conociendo o han trabajado y que ya nos permiten ir dando cuenta. De repente ahora podemos ir haciendo ese análisis, ¿no? En todo caso, ir evaluando, ¿no? Qué tanto eso efectivamente ha ido ayudando a estos objetivos, ¿no? Que estaban planteados justamente para la reparación en salud, ¿no? Identificación, ahí está servicio de psiquiatría, psicología, ahí nos mencionan una de las asociaciones, trabajo asistencial, preventivo, promocional, ¿no? Que han trabajado también con organizaciones, ahí están mencionadas también, enfermería. Entonces vemos, ¿no? Y muchas gracias por compartirnos, porque vemos que hay distintas acciones que se están implementando. De hecho, este ha sido uno de los primeros programas, ¿no? De hecho, salud es los primeros sectores que ha ido trabajando justamente la reparación, incluso antes de que hubiera la ley, ¿no? Y todos, de repente, estas normativas, ¿no? Ha ido justamente impulsando, trabajándolo. Y aquí, de lo que ustedes nos van compartiendo, podemos ir viendo cómo esas distintas acciones van en distintos niveles, ¿no? Desde las visitas domiciliarias, la identificación, las difusiones, ¿no? Radiales, campañas, ¿no? Atenciones, acciones promocionales, preventivas, ¿no? Y también es importante, y quiero también allí resaltar justamente este trabajo interdisciplinario también, ¿no? Que es también muy importante, como les decía, esta mirada integral de la salud, que es justamente lo que se busca, ¿no? Al momento del trabajo con las víctimas, de la atención, también, ¿no? Que pueda participar distintos servicios de distintas áreas que permita justamente ello, ¿no? Esta atención integral. Por acá me dicen, ¿cómo acceden los usuarios a los diferentes programas? Excelente. Ahí justamente les mencionaba, bueno, creo que no lo he puesto al final, pero les voy a compartir cuando les envíe la PPT. Nosotros como SEMAN tenemos 5 sedes, ¿no? Una en Lima y tenemos 4 en regiones que abarcan a 10 regiones, digamos que son las regiones que han tenido mayor afectación, pero que podemos allí trabajar también a nivel nacional, con las que podemos allí articular, ¿no? Y ustedes pueden allí canalizarnos, ¿no? Cuando ustedes de repente reciban
de repente alguna víctima tiene alguna consulta o no tiene la información, ¿no? Ustedes allí hacen de repente la detección, entonces pueden canalizarnos con nuestras oficinas, ¿no? Con nuestras sedes regionales para que puedan allí recibir toda la información, la orientación, ahí se le hace todo el acompañamiento para que puedan acceder a los otros programas, ¿no? Porque también seguramente cuando llegan a ustedes y en los trabajos que ustedes realizan, probablemente allí les mencionen de repente hasta dificultades, ¿no? Incluso hay personas que han estado inscritas y cuando se han hecho visitas a comunidades, estas personas no conocían de los programas, ¿no? Sabían que estaban inscritas, pero no sabían que tenían derecho a estos programas. Y eso también creo que es importante, forma parte, eso también lo menciona también siempre la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y creo que en esta mirada también integral y comunitaria, ¿no? Va a ayudar justamente en este bienestar, ¿no? En esta salud mental, en esta recuperación de las secuelas, porque justamente estos programas están orientados a atender los distintos daños en estos distintos niveles que han sufrido las víctimas. Entonces, cuando les compartan, les voy también a pasar la información, los teléfonos, para que puedan allí directamente, ¿no? Ustedes también compartirles y allí hacer la conexión, o nos pueden comunicar y nosotros hacemos también la comunicación, ¿no? Y vemos los medios para poder allí acceder, ¿no? De hecho, nosotros en este periodo también de pandemia, que nos ha limitado el poder salir o de repente hacer acciones más presenciales, hemos articulado con Tambos y a través de ellos, por ejemplo, estamos haciendo charlas, ¿no? Informando, atendiendo también las consultas, dificultades, ¿no? Y tratando de que esto no limite justamente el acceso a estos programas de reparación. Entonces, ahí es importante que podamos fortalecer, ¿no? Estos lazos interinstitucionales, que podamos articular de tal manera que esto también contribuye en este proceso. Entonces, bien, aquí nos han compartido y esto nos muestra justamente la importancia, ¿no? Y la necesidad de que estas acciones puedan desarrollarse de una manera integral con la participación, ¿no? De distintos servicios, de distintas áreas, y por eso aquí quienes hoy están compartiendo con nosotros puedan también hacer ese efecto cascada y puedan ampliar esa información, compartirla, difundirla también entre sus equipos, ¿no? Para que esto permita justamente que puedan irse fortaleciendo estas acciones, evaluándolas y viendo si efectivamente estas están contribuyendo a estos objetivos de la reparación, ¿no? Bueno, aquí ya estamos casi como 1 hora y media, ¿no? Así que podemos de repente estirarnos, hacer una pequeña pausa, ¿no? Para poder pararnos, movernos, estirar los brazos, siempre es importante, bueno, quienes estamos en el área de salud mental, sabemos que las pausas activas son importantes, todavía nos queda un tramo más de información que quiero también compartirles, pero si quieren tomar, vamos a dar unos pequeños minutitos para que si quieren traer agua, tomar algo, o de repente pararse un momento para poder continuar con lo que viene. Podemos hacerlo ahora, ya que hemos estado casi como 1 hora y media escuchando, ¿no? Entonces, mientras de repente puedo ir a ver aquí, me preguntan, ¿no? ¿Cómo acceden los usuarios a los programas? No, ya, sí, eso justamente sobre cómo hacer la conexión lo pueden hacer a través de las oficinas regionales de la SEMAN que tenemos, ¿no? Ahí hay personal que va a poder orientarles. Yo les voy a alcanzar, les voy a agregar, no lo he puesto en esta PPT, pero le voy a agregar para que ustedes puedan tener esos datos. Entonces, allí nos pueden también comunicar, ¿no? Directamente, nos pueden decir, miren, hemos encontrado en tal comunidad o tal persona y requiere de repente información o tiene un problema con de repente algún programa, ¿no? O no tiene información, y nosotros ahí entablamos el contacto, llamamos, nos comunicamos, vemos los medios para poder ayudar a que puedan acceder a estos programas de reparación. Sí, la idea es que podamos contribuir justamente a ello. Sí, Rosa. Susana, si me permites, veo que en el chat te están pidiendo mucho el PPT. Te agradecería si me lo pasas a WhatsApp para compartirlo. O sí. Lo que sucede es que nosotros tenemos un WhatsApp de los coordinadores nacionales, donde colgamos todas las informaciones, incluso las convocatorias.
Sin embargo, a veces quizás por tanto trabajo que ellos tienen en la región, no les facilitan la información a los establecimientos de salud o el personal. Y por eso a veces ellos cuando tienen el teléfono mío me están solicitando el link o si no la información. Entonces, a los que están participando en este momento, que son 227, si lo colgamos ahí, la presentación, muchos van a poder sacar la información, incluso compartir entre sus colegas que trabajan en la jurisdicción. ¿Podrá ser posible esto? Si no me lo pasas a mí y yo lo cuelgo. Ya, me dice para chat, poder compartirlo por acá, ¿no? Por acá mismo. Lo copias ahí a WhatsApp y ellos lo pueden jalar de ahí, el PPT. Ya. Es lo más directo, porque yo de todas maneras lo voy a colgar en el general de coordinadores, pero no sé si les va a llegar a todos los 228. Claro, comprendo. Ya, voy a ahora que estamos como estos par de minutitos, así como para estirarnos, voy a intentar compartirlo por aquí. Sí, y aprovechar a agradecerte que ha sido una capacitación muy dinámica, ¿no? En las cuales nuestros participantes que están tan lejos han podido formar parte del trabajo activamente y eso es muy importante para ellos. Ya, ahí está cargando, me parece, de luego por favor ahí me comentan. Ya, yo te aviso cuando cargue, cuando ya esté. Sí, está ahorita en carga, pero seguramente ahora va a aparecer allí, así que me avisan si es que ya lo pudieron descargar. Ya, genial. Entonces, si lo han podido descargar, genial, para que también ahí puedan ir siguiendo la información. Hay bastante información, hoy día quería compartirles